Hola, mis queridos alumnos de segundo grado. Haremos un pequeño repaso de la materia de estudios sociales, periodo 7. A ver, los contenidos que vimos en este periodo son, muy bien, vimos los símbolos de nuestro país, identidad nacional, patrimonio cultural e histórico en la localidad y el municipio, y también vimos los cambios físicos sociales antes y después de terremotos y huracanes. Como primer contenido fueron los símbolos de nuestro país. A ver qué vimos. Los símbolos patrios representan ¿a quién representan los símbolos patrios? A ver. Muy bien, representan a nuestro país, El Salvador. Y los símbolos patrios son entonces las representaciones visuales o verbales que identifican a un país. Ejemplo de ellos, uno es el escudo nacional y este es el sello oficial de nuestra república. Fue creado junto con la actual bandera. Y este fue en el decreto legislativo del 17 de mayo de 1912. Aparte, fue diseñado también por el calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez. Otro símbolo patrio es el himno nacional y esta es la melodía que identifica a todos los salvadoreños. Su letra fue escrita por Juan José Cañas y la música la compuso Juana Berle. También tenemos la bandera. Y está compuesta por tres franjas horizontales, aquí las podemos ver, ¿verdad? Una blanca en medio y dos azules a los extremos, ¿verdad? Dos azules a los extremos y en medio una blanca. En la franja del centro lleva la leyenda Dios, unión, libertad o el escudo, ¿verdad? Nacional. Y esta fue diseñada por Manuel José Arce en 1912. Otro símbolo es la oración a la bandera y es un poema en el que se expresa el amor, orgullo y respeto por la patria. Fue escrita por el David Joaquín Guzmán. Así como vimos los símbolos patrios, también veremos los símbolos nacionales. Estos son los que representan los ideales del Salvador, se expresan en la naturaleza con algún árbol, un ave o una flor. Por ello merecen un gran respeto y también cuidado. Tenemos el árbol nacional Maquiliscua. Este árbol crece por todo el territorio salvadoreño. Su nombre se debe a los 5 folios que componen sus hojas. También tenemos la flor nacional, que es conocida como flor de izote. Es una planta que crece en suelo salvadoreño y centroamericano. Sus tallos tienen forma de penachos, muy resistentes y punzantes. Del centro del penacho surge una flor de izote que es la que podemos ver acá, esa blanquita. También tenemos otro árbol nacional que es el bálsamo y fue declarado como símbolo nacional en 1939. Este crece en el llamado litoral del Bálsamo, más que todo en las zonas costeras. Tenemos también como otro símbolo nacional nuestra ave, toro gos, que fue declarado como ave nacional de El Salvador en 1999 para preservarla del exterminio y fomentar también su protección. Pero, ¿qué debemos de hacer, verdad, para que respetemos nuestra patria y mostrar, verdad, ese amor que le tenemos? El amor y respeto a los símbolos patrios se aprenden desde la niñez, es decir, desde pequeñitos, y desde entonces se vive día a día en las acciones que hacemos con nuestras familias, en la escuela y en la comunidad.
como salvadoreños y salvadoreñas estamos llamados a respetarlos. ¿Cómo puedes honrar entonces los símbolos patrios? Cantar con respeto el himno nacional, no usar gorra delante del himno, del escudo o la bandera nacional, ponerse en pie cuando suena nuestro himno nacional, mantener una actitud respetuosa mientras cantas el himno nacional. También debemos ayudar a izar a la bandera en caso de que alguien te lo solicite. Como siguiente contenido fue identidad nacional. Esta es la identificación y orgullo que cada persona siente por su propio país. También es todo aquello que nos distingue de otros países. Algunas características de los salvadoreños con identidad nacional son: conoce costumbres y tradiciones del Salvador. Esa es una de las características que tenemos, ¿verdad? Que conocemos nuestras costumbres y tradiciones. También siente orgullo de ser salvadoreño y muestra interés por la historia de El Salvador, es decir, de conocer más de nuestro país. Las tradiciones y costumbres forman parte de la identidad nacional dentro del patrimonio cultural de un país. El Salvador es un país con gran riqueza de costumbres y tradiciones de origen indígena y también de origen español. Veremos las costumbres. Se adquieren con el paso del tiempo y es una forma de comportamiento particular que asume toda una nación o en lugar que lo hace distinto. Los salvadoreños tenemos muchas costumbres. Entre las más comunes están comer pupusas los domingos, reventar cohetes o luces artificiales en Navidad, celebrar las fiestas patronales y entre otros. ¿Y las tradiciones qué serán entonces? Muy bien, son hechos históricos, normas que se transmiten de generación en generación, son actividades o celebraciones que se realizan en fechas especiales. Un ejemplo de tradición es la celebración del Día de los Difuntos, también la Semana Santa, fiestas agostinas y hay muchos más, ¿verdad? Aquí vamos a ver esa comparación de tradición y costumbre. La tradición es el Día de los Difuntos. ¿Y qué hacemos? Adornar con flores las tumbas de nuestros seres queridos. Esas tradiciones no siempre son las mismas que comparte cada familia en cuanto a sus costumbres, ¿verdad? Cada familia tiene diferentes costumbres y las debemos de respetar. Tenemos otra tradición, el Día de la Independencia, y la costumbre, es decir, lo que hacemos a algunos salvadoreños, ¿verdad? Es participar en los desfiles y actos cívicos. En Navidad es una tradición y ¿qué hacemos en las costumbres? La cena navideña y en algunas ocasiones se quema pólvora. Tenemos también en cuanto a las fiestas patronales, que es una tradición que vive nuestro municipio de San Salvador y que lo que se realiza como costumbre se celebra pues con carrozas y juegos mecánicos. Ahora, dentro de lo mismo, del mismo contenido, identidad nacional, también encontramos personajes sobresalientes en nuestro país. Y estos son a lo largo de nuestra historia, es decir, son personas de muchos años atrás y también personas que todavía están vivos en la actualidad. Un personaje histórico es Monseñor Arnulfo Romero. ¿Y qué pasaba con él? Veamos la biografía. Fue nombrado arzobispo de San Salvador en 1977. Desde entonces luchó por los derechos de los más pobres del país y fue asesinado en San Salvador en 1980. Se le consideró como la voz
de los sin voz. El personaje histórico es General Gerardo Barrios, el cual a su gobierno se le atribuye la introducción del café en el territorio salvadoreño. Fue el principal precursor para poder introducir este nuevo cultivo para poder sustituir al añil y así ayudar pues a la economía en ese entonces de nuestro país. Tenemos también a José Simeón Cañas y fue quien con fecha de 31 de diciembre de 1823 pidió a la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América que fuera decretada la abolición de la esclavitud, abogando por la igualdad de los hombres. Abolición quiere decir quitar, erradicar, eliminar, ¿verdad? Entonces él fue uno de los que ayudó, ¿verdad?, que se terminara la esclavitud. También tenemos a María Isabel Rodríguez, que es doctora en medicina, es la primer mujer rectora de la Universidad de El Salvador y también fue ministra de Salud. Ella nació en 1922 y todavía se encuentra viva la señora. Miren qué bonita. Como otro contenido que también vimos es el patrimonio cultural e histórico en la localidad y el municipio. El patrimonio cultural e histórico es una herencia y regalo que recibimos de nuestros antepasados, por lo cual debemos cuidar y preservar para entregarlo a nuestros descendientes. Algunos ejemplos de patrimonio en nuestro país, pues tenemos las ruinas de Tazumal, las de San Andrés, también tenemos el Museo Nacional Antropología del Dr. David J. Guzmán, donde reciben el cuidado necesario, ¿verdad? Para que no se arruinen. También está la Secretaría de la Cultura de la Presidencia que se encarga de administrar los lugares y los monumentos arqueológicos, es decir, que son los encargados de velar que no sean arruinados, ¿verdad? Ninguno de estos lugares arqueológicos. Tenemos como ejemplo de sitios arqueológicos el Tazumal. Son una muestra del desarrollo alcanzado por las civilizaciones antiguas. En estos lugares se da a conocer la forma de vida de nuestros antepasados. Tenemos monumentos también como sitios arqueológicos y uno de ellos es el Salvador del Mundo. Y es una estructura que recuerda a algún personaje. Esos son los monumentos, un acontecimiento histórico o un hecho relevante. En cuanto a danzas, las danzas típicas representan rituales o historias antiguas. Estos bailes generalmente coinciden con celebraciones de cada comunidad. Tenemos también tradición oral. Parte del patrimonio cultural son las narraciones o historias populares. Por medio de la narración oral han sido transmitidas historias como, por ejemplo, bombas, rondas y leyendas, las cuales han sobrevivido hasta esta época. También vimos en este mismo contenido que existe una relación entre nuestro pasado personal, es decir, nuestro, y el pasado histórico. Con el paso del tiempo aprendemos cosas nuevas y observamos los cambios que suceden en nuestra familia y en la sociedad. Por ejemplo, lo que podemos observar en nuestra familia es o en nosotros mismos como nuestro pasado personal, ¿verdad? Cuando éramos pequeñitos, bebés, luego ya éramos unos niños y así sucesivamente. Ustedes aquí pueden ver las imágenes, después ustedes van a ser adolescentes, después van a ser adultos,
luego ancianos y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, van a ir viendo sus etapas de la vida. Por lo tanto, el pasado personal es la historia de nosotros, de nuestra familia, en el cual reconocemos sucesos importantes como el nacimiento de un miembro de la familia. Y veamos lo que dice del pasado histórico. Este es un tiempo que ya transcurrió, es decir, ya pasó y que está vinculado a la historia de nuestra localidad. Las explicaciones de los sucesos del pasado son dignos de recordar y de narrar, como por ejemplo los narrados en textos históricos, como nuestra Acta de Independencia, la firma de los acuerdos de paz, entre otros. Estos son cosas o acontecimientos que sucedieron y son muy importantes para nuestro país. Asimismo, existen objetos o lugares que nos ayudan a recordar nuestro pasado, como por ejemplo tenemos los edificios antiguos y también tenemos los monumentos. Veamos, monumento dice que es todo objeto de una etapa histórica. Aquí tenemos un ejemplo de monumento también, que es el Monumento de la Paz, y tenemos el monumento de General Gerardo Vargas. Como edificios antiguos tenemos los bienes, decimos que son expresión y testimonio de la creación humana que tienen un valor e interés histórico y artístico. Entre esos ejemplos está la iglesia El Calvario y también tenemos al Palacio Nacional. Antes, ¿verdad? Según nuestro patrimonio cultural histórico de la localidad y municipio, vamos a ver algunos ejemplos de relación con nuestro pasado personal e histórico dentro de nuestra comunidad. Vamos a ver cuáles son. Nos dice que antes las personas se movilizaban por medio de carretas y ahora lo hacemos por medio de vehículos automotores, con lo cual se ahorra tiempo. También antes se utilizaban velas para alumbrar las casas y calles. Ahora se cuenta con electricidad hasta para estudiar. Miren, estarán estudiando con una velita y ahora con luz eléctrica, ¿verdad? Los alimentos también se cocinaban con leña. Ahora se hacen con gas propano o electricidad. Y así es mucho más rápido también. Antes la comunicación a larga distancia llegaba con mucho tiempo de atraso. Ahora se recibe de inmediato gracias al Internet. Otro contenido fueron los cambios físicos sociales antes y después de terremotos y huracanes. La tierra o suelo cambia con el paso del tiempo, a veces por la intervención del hombre y otra por efectos de fenómenos naturales como terremotos y huracanes. Uno de ellos pues sería el terremoto o sismo, y a esto se le conoce como la sacudida de terreno al interior de la tierra y es lo que provoca el movimiento, ¿verdad?, en la tierra. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un terremoto que hubo en el 86 y cómo quedó el Hospital Bloom. Ahora, cómo se encuentra actualmente. Ahí podemos ver el edificio ya reconstruido, ¿verdad?, en mejores condiciones. También decimos que el huracán es un sistema de tormentas que genera lluvias y vientos fuertes. En el año de 2009, las lluvias y estos vientos fuertes pues generaron deslave en Verapaz, en el departamento de San Vicente. Y como fue tanto el deslave, ¿verdad? Que se pueden ver hasta las piedras. Y pues actualmente esa zona de las calles
pues ya la podemos ver reconstruida, está encementada, ¿verdad? Muchas gracias, mis niños, por su atención. Que Dios me los cuide y me los proteja siempre.